A ver, ¿ya estamos en vivo? Estamos aparentemente en vivo, sí. Sí, acá aparece una cosita que dice en vivo. Live, sí. A ver, la idea de la conversación de hoy día es ir trabajando el tema de los gobiernos corporativos, pero no desde la norma, porque típicamente cuando empezamos a hablar de gobiernos corporativos se empieza a conversar que los accionistas, que el directorio, que la gerencia, muy en base a los poderes que va otorgando la legislación del país donde nosotros trabajamos. Y la verdad es que los gobiernos corporativos se tienen que diseñar. Porque independientemente de lo que diga la legislación, que vamos a ir conversando un poco sobre cuáles son los órganos que participan y cómo funcionan, ¿Ya? tenemos que lograr que eso en la práctica funcione en la empresa que estamos trabajando. Porque al final cualquier cosa que queramos implementar, cualquier procedimiento, cualquier política, cualquier manual, no va a funcionar si la organización no lo toma o si es que no lo puede adaptar. Entonces eso también es importante irlo revisando y el enfoque de la conversación que vamos a tener hoy día va en esa línea, no va tanto en la línea norma, porque en la norma uno la toma, la ley y fue. Entonces vamos a ir viendo cómo se implementa en la práctica. Sí. Lo primero que es interesante conversar es cuáles son los organismos que se consideran como parte de un gobierno corporativo en una empresa tradicional. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer levantamiento de capital, esto es algo que miran el cómo van participando los poderes, sobre todo el cómo se van equilibrando los poderes dentro de un gobierno corporativo. Así que ahí este es un tema que hay que ir considerando y hay que irlo diseñando con tiempo, porque si uno no lo hace con tiempo, nos vamos a encontrar con problemas de comunicación, problemas operacionales, y al final del día eso nos va a quitar energía de la venta, o sea, de que la empresa efectivamente funcione y genera roces que no queremos tener, porque al final del día todos los problemas redundan en el potencial fracaso de un proyecto que podría ser exitoso. Entonces, lo primero es ver cuáles son los distintos organismos. Tenemos la junta de accionistas, el directorio y el gerente general. Esta es una nomenclatura muy clásica cuando conversamos de lo que es la junta de accionistas, el directorio y el gerente. No siempre funcionan de la misma manera. Cuando hablamos de junta de accionistas estamos pensando, o más bien la ley estaba pensando en Junta de Accionistas Banco de Chile. Muchos accionistas con poco poder de toma de decisiones, muy atomizada la propiedad y que se reúnen una vez al año para tomar grandes definiciones. Eso es un poco lo que tenía el legislador en la mente. Directorio, un grupo calificado que puede ser entre 3 y 7 personas, que van a ir tomando las decisiones juntándose una vez al mes, una vez cada 2 meses, con los lineamientos de administración. Esto lo vamos a ir conversando un poquitito más en cada caso en detalle. Y uno o más gerentes, nosotros lo identificamos con el gerente general que tiene todos los poderes, pero no siempre es así, que es el que va a ir ejecutando en el día a día. Ahora, este es un dibujo que lo vemos de esta manera en la ley, pero en la práctica funciona así. En la práctica la Junta de Accionistas va tomando las grandes definiciones o la Junta de Accionistas muchas veces no tiene ni idea. Te- yo me imagino, te hago la pregunta al tiro porque estaba pensando, imaginándome la junta de accionistas como de la época de JP Morgan, así que se juntaban los viejos con los sombreros en una sala, qué sé yo, y levantaban los bastones poco menos para votar. Eh, yo la verdad es que las juntas de accionistas modernas que he visto son algo bastante menos protocolar y a veces hasta eh, re poco solemne. No sé si eso es así culturalmente en todo tipo de organizaciones o no, pero creo que Que va a depender mucho de la organización. Por ejemplo, si estamos hablando de una fintech, una empresa de tecnología, los accionistas van a ser poquitos y lo más probable es que también estén involucrados en el día a día de la organización y no tengan esta distancia de la operación que sí se da en esa imagen que decías tú, que son las juntas de empresas que tienen muchos accionistas, accionistas con poco poder de voto, porque compran no necesariamente paquetes grandes, hay algunos que sí tienen poder de votación, que tienen un 10%, lo que sea, que son más formales. Entonces, que se citan por el diario, normalmente algún diario vinoso, de mucho prestigio, que no me nombran ninguno, pero esa es la lógica, en el fondo, en que coexisten dos mundos completamente distintos. Y por esto es importante que si nosotros vamos a trabajar un gobierno corporativo y lo vamos a diseñar desde un punto de vista legal y desde un punto de vista organizacional, tenemos que saber ante qué tipo de organización estamos.
porque no nos va a servir lo mismo para una pyme, para una mediana empresa que está con proyecciones de internacionalización, para una empresa grande que está consolidado, que puede tener una oferta pública de acciones. Entonces, todos estos puntos los vamos a tener que ir considerando dentro del diseño que vamos a hacer. Si no lo podemos hacer directamente, hay muy buenos estudios jurídicos que pueden ir apoyando. Siempre hay que tratar de que el estudio jurídico tenga experiencia en el área que vamos a trabajar, porque si nos vamos a uno genérico, por ejemplo, si quiero trabajar un tema agrícola, no va a funcionar bien porque no van a entender el core del negocio, no van a entender el corazón del negocio. Entonces, tratar de que la persona que nos asesore sea alguien que entienda el negocio. Y ustedes me pueden decir, ¿pero qué importancia tiene si estamos hablando de algo que es genérico? Tiene importancia porque no solamente vamos a aplicar la norma en este diseño, sino que necesitamos entender cómo se toman decisiones, cuál es la dinámica del día a día, porque mucho de lo que vamos a estructurar en lo que es la creación de un gobierno corporativo son procedimientos propios de la empresa. Son formas de toma de decisión propias, son revisiones propias, son auditorías internas, y todo eso no está en ninguna norma. Lo tenemos a veces en algunos lineamientos ISO, por ejemplo, pero no lo tenemos en normas concretas, y ese es el verdadero desafío. Por lo que está en la ley muchas veces es de criterio. Entonces también se puede ir resolviendo en esa línea. Entonces, por ahí podemos ir viendo algunas cosas. Lo primero que vemos, que es la junta de accionistas, sabemos que son los inversionistas que cuando ingresan su aporte capital pueden ir tomando ciertas determinaciones y tienen derecho a voz, tienen derecho a voto, a ser considerados. Entonces, al final van participando en esta lógica de determinar las grandes estrategias que va a tomar una compañía. Después vamos a ver en la práctica, en un caso, cuándo aporta la junta de accionistas, cuándo el directorio, cuándo los gerentes. Solo pueden intervenir como órgano colegiado. Esto, cuando uno trabaja en materia corporativa, es realismo mágico. ¿Ya? La norma dice que los accionistas no van a participar en el día a día. No sé si a ustedes les ha pasado y nos pueden ir dejando los comentarios ahí por redes sociales, pero la verdad es que no me ha tocado jamás no ver a los accionistas involucrados en la empresa en la que invirtieron. O sea, no me ha tocado ver que las personas no hagan preguntas, no se involucren, no den ideas, porque sobre todo los que han invertido de manera importante. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Si nosotros estamos trabajando en una empresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa, dentro del gobierno corporativo vamos a tener que generar estas murallas de que no tengan más información los accionistas mayoritarios de los minoritarios porque hay responsabilidades legales. Y vamos a ir conversando aquí algunas buenas prácticas más adelante en que tenemos que tener cuidado. Al estilo, por ejemplo, Elon Musk y Twitter, por ejemplo. Por ejemplo, Elon Musk en Twitter, que ahí genera varias malas prácticas que vamos a ir conversando. O sea, que tienen ahí un buen ejemplo. Entonces, primero, cuando los accionistas están muy involucrados, solo siendo accionistas, puede generar problemas legales, alerta. Tenemos que conversarlo con ellos porque no pueden dejar en desmedro a otros accionistas. Pensemos en la típica sociedad cerrada que tiene 3 o 4 accionistas que también trabajan en la organización, que esto es como lo normal que nos toca en los emprendimientos, que están en esa etapa todavía un poco el circo chamorro, que cortan las entradas, que están vendiendo el producto, que están desarrollando, que están haciendo todo. Ahí tenemos que ver y trabajar con ellos en qué calidad están trabajando. Si están participando como dueños en la reunión en la que están, si están participando como gerentes de área en la reunión en la que están, si están participando como miembros del directorio. A veces tienen las 3 calidades. Y ahí se complica muchísimo la gestión. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir tratando? No les digo que lo logren desde el día 1, porque a veces es inviable en las compañías en las que estamos, pero tratar de que se vayan centrando de a poco en una sola calidad. O son accionistas que van a estar viendo los grandes lineamientos, o están en el directorio y administran, o están en el día a día en alguna de las gerencias de área porque tienen mucho talento y no queremos perder ese talento dentro de la compañía. Pero desde el área legal y desde el área compliance, y a veces también desde la gerencia general, hay que tratar de acompañarlos para que vayan soltando algunos de estos sombreros, porque si no es muy difícil, por ejemplo, si entra un inversionista de fuera, que pase ese gobierno corporativo en un levantamiento de capital.
porque se mezclan muchos poderes y vamos a ver que gran parte de la lógica de tener un gobierno corporativo son supervisiones cruzadas. Entonces, si yo estoy en 3 calidades o en 2 calidades, no me puedo supervisar, porque me voy a encontrar todo perfecto. Uno tiende a hacer eso, a encontrarse todo bueno. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Y lo otro es el acceso a la información. Si un accionista es solo accionista, solo debiera tener la información que tienen todos los accionistas antes de la junta anual. Si es que está involucrado en el día a día de la empresa, va a terminar teniendo información extraordinaria y eso puede llevar incluso a responsabilidades legales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y que estén claros de que está ese riesgo y que tenemos que ir generando resguardos, que esto no es por dejarlos fuera o que pierdan el poder de la inversión que hicieron, pero si quieren estar involucrados pueden ser parte del directorio, por ejemplo, y van a tener una participación mayor. ¿Ya? Entonces hay espacios. Lo que sí es tratar de canalizar y de inspirar a los inversionistas para que estén en la calidad en que puedan ejercer los poderes donde aportan mejor, pero que estén dentro del marco de la legalidad. Después tenemos el directorio, que también interviene como órgano colegiado. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque a veces tenemos directores proactivos que se van a meter a las empresas y empiezan a dar instrucciones solos. Eso no funciona. Ya, salvo que sea el presidente del directorio, que tenga la representación legal, que ahí hay algunas excepciones, no funciona que los directores se vayan a involucrar en el día a día, a menos que el directorio en conjunto le haya dado una instrucción o un mandato. Por ejemplo, cuando tenemos comité de auditoría y algunos de los directores que son más aptos para la parte financiera, revisan las cuentas antes de que las vea el directorio en general. O cuando hay un proyecto específico, pensemos en un proyecto tecnológico y hay 2 de los directores que son muy buenos en tecnología, entonces van a aportar para la generación de un producto nuevo, por ejemplo, para que no perdamos tiempo en el trabajo de ese producto. Pero ese mandato tiene que tomarse en directorio, se tiene que votar y tiene que quedar en actas, porque es una instrucción. Si es que un director da instrucciones solo, es responsable por el daño que genere solo. Por lo tanto, podríamos demandar a un director proactivo que da instrucciones a las áreas y que genera daño a la compañía. Entonces, ahí también tenemos que tener algunos resguardos. ¿Con qué nos vamos a ir encontrando? Y acá hay algo que se ha trabajado bastante dentro de la literatura, no de derecho, ojo, en la literatura de ingeniería comercial. Hay un libro maravilloso que es La empresa viviente de Ariel Deguet, que él fue gerente de Shell Internacional mucho tiempo. Y que él planteaba que hay ciertos temas que hay que trabajar con las empresas que tienen longevidad, porque las decisiones que van tomando a veces no son las mejores decisiones en el corto plazo, pero sí son decisiones que permiten que la empresa se consolide en el largo plazo. ¿Por qué me acuerdo de Ariel Deguet? Porque cada uno de los organismos que estamos conversando, los accionistas, el directorio y los gerentes, tienen rangos de tiempo de interés distintos y que además chocan. Entonces, cuando estamos diseñando un gobierno corporativo, partimos pensando, o por lo menos yo partí hace hartos años pensando, cuando estaba con toda esa inocencia de la juventud, que todos iban para el mismo lado. No es cierto. ¿Ya? El accionista está pensando en que su rentabilidad sea la mayor en el tiempo. Quiere que la empresa sobreviva para siempre. Ojalá muchos están buscando la trascendencia. Quieren que este sea lo que los sobreviva y el legado que dejen para sus hijos y sus nietos. Entonces, la forma de toma de decisiones que va a tener la Junta muchas veces no van a ir al negocio corto, sino que van a ir al negocio que trascienda. Van a estar con esta lógica más de legado. El directorio tiene rango de a 1 o 2 años en su cabeza, porque el director está pensando en su reelección. Por lo tanto, va a privilegiar los proyectos que luzcan en el periodo que le queda para que lo reelijan. Y esto es naturaleza humana, no es que sean buenos o malos. O sea, por muy técnicos que sean, por muy hábiles que sean, y sobre todo si son técnicos y son hábiles, van a tratar de orientar el trabajo hacia este logro objetivo. Y por otra parte, ¿hasta dónde va a querer llegar el gerente?
pensando en las formas de medición de KPIs o de OKR, dependiendo en qué trend estemos en la empresa en la que trabajamos. Un gerente me imagino que tiene un horizonte incluso más corto, que está siendo evaluado por trimestre eventualmente, los resultados de... Si estamos en OKR es trimestral. Claro, Si estamos en KPI puede ser semestral. Y si tiene bonos mensuales lo perdimos. claro. Porque va a privilegiar el corto plazo para poder tener los bonos. Entonces, cuidado cuando nosotros estamos estructurándolo, sea desde el área legal o sea desde el área de gerencia, de administración, porque la estructura de bonos va a redundar en el proyecto empresa. Si tenemos bonos de corto plazo, vamos a sacrificar en parte por un tema normal la participación de la empresa en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué es importante que nosotros miremos esto cuando estamos diseñando? Porque puedes jugar también entre medio. Entonces generas algunos bonos que son a corto plazo, otros bonos que son a largo plazo, otros que te dan continuidad. O sea, al final del día vas buscando estrategias que te permiten pensar en proyectos que no mueran en el corto plazo porque los exprimimos con todo. Y por otra parte, permitan generar líneas de negocios que vayan a avanzar en el tiempo. Piensen si el negocio son cerezas. No le podemos poner un KPI de 3 meses porque la cereza para que rinda son 5 años. Claro. Entonces tenemos que irlo Una pensando. operación nueva, por ejemplo, va a pasar probablemente varios años de preparación. Exacto. Entonces tenemos que ver dónde generamos los incentivos. Y eso es parte de lo que trabajamos acá. ¿Por qué les pongo alta gerencia y no gerencia general? Porque hoy día también la tendencia es que la gerencia general es más un director de orquesta y que cada uno de los gerentes de área tiene mucha más importancia de la que tenía en los años 2000 o en el 1990. O sea, ya estamos, ni siquiera hablamos de los 80, porque ahí también gritarle a los colaboradores estaba bien, hoy día no se puede. Entonces, viendo la lógica que tenemos empresarial, tenemos que pensar en cuáles son los poderes que le vamos a dar a las gerencias que son más relevantes dentro de una compañía. ¿Cuáles son las más relevantes? No sabemos, depende de la empresa. Probablemente en una empresa de tecnología, IT va a ser la gerencia y producto va a ser la gerencia que vamos a estar mirando con mayor cercanía. Si estamos hablando de un negocio bancario, finanzas. O sea, no podemos tener una gerencia de finanzas que no tiene el lugar que le corresponde, o legal va a tener mucha más relevancia porque estamos en un mercado regulado. Entonces, eso va a ir dependiendo del ADN de la organización. Los gerentes van a tener responsabilidades individuales, como les decía, tienen intereses a corto plazo, pero también tienen la tendencia a la autogestión. Porque si el directorio se junta cada 2 meses y a veces ni eso, si las accionistas se juntan una vez al año y a veces ni eso, los gerentes tienden a ir tomando decisiones solos de qué es lo que quieren hacer para la compañía y a veces nos vamos a encontrar con el problema de que no se alinean con las directrices institucionales. Entonces, si ustedes están a cargo del diseño de un gobierno corporativo, tengan a la mano todo el trabajo de marca. O si no tienen un trabajo de branding hecho por alguien, ¿cuáles son los principios? ¿Cuál era el objetivo de la creación de la empresa? ¿Cuáles son los límites? Ya, porque todos los fundadores, todos los accionistas que arman un proyecto tienen ideas sobre hacia dónde quieren llevar el negocio. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque lo podemos ir colocando en las políticas, lo podemos ir colocando en los manuales, lo podemos ir colocando en el código de ética, de tal manera de que el proyecto no se desvirtúe. ¿A qué me refiero con esto? Piensen en las fundaciones de educación que se armaron para tener colegios, que con las normas anteriores, que ahora se corrigió con las reformas de los últimos 15 años, terminaron siendo inmobiliarias. Porque los hijos o los nietos de los fundadores lo que querían era simplemente el poder gestionar los inmuebles que se habían construido en el tiempo. Eso es lo que se quiere evitar acá. Si nosotros queremos dedicarnos a un negocio retail barato para generar acceso, no puede ser que llegue un gerente, lo tome y lo convierta en un negocio top tier que al final cambie el público objetivo completo, no tenga acceso universal, porque tiene que ver con esos lineamientos que tuvieron en vista las personas que crearon el proyecto. ¿Ya? Y eso lo podemos ir colocando en la documentación que vamos a generar
Por lo tanto, también lo podemos ir alineando con desempeño, con evaluaciones, lo podemos ir incluso incorporando como una falta grave a las labores del gerente si es que se desalinean con los principios que se tuvieron en vista al minuto de formar una compañía. Esto no está en la ley. Estos son temas prácticos. La ley no se preocupa de esto, la ley se preocupa solo de la formalidad. Entonces nosotros podemos ir un poco más allá. Lo otro que tenemos que tener en vista si estamos en una empresa de internacionalización o que esté en un proceso de internacionalización es cuáles van a ser los roles locales y los roles globales que va a tener una gerencia. Porque ¿qué ocurre a veces? Digamos que tenemos una empresa que está desarrollando negocios en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en México, no va a tener 4 gerentes generales. Pues no es razonable, pero sí puede replicar esa estructura. Entonces, al final va a haber un organigrama en cada una de las empresas específicas, pero también va a haber un organigrama global. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley se va a aplicar a cada una de las sociedades que se forme en el grupo en el país donde se crea. Entonces, en cada uno de los países probablemente van a tener un directorio, que puede ser el mismo en los distintos países, va a depender de los requerimientos de donde se están constituyendo, va a tener un gerente, va a tener poderes, va a tener distintas complejidades. Pero si ustedes están en uno de esos grupos o están diseñando ese tipo de estructura corporativa, cuidado con en la norma interna, en los estatutos, en los manuales y en los procedimientos, dejar espacios para que este gobierno corporativo local esté obligado a seguir los lineamientos del gobierno corporativo global. Porque si no se encuentran con grupos proactivos de colaboradores que pueden desalinear al grupo completo y generar problemas completos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que hubo problemas con Starbucks el año pasado porque alguien en Estados Unidos en un local, en vez de colocarle el nombre a un cliente, le puso frijolero? Y quedó realmente la tole-tole, se cerraron los Starbucks en ese estado al día siguiente para capacitación de no discriminación, salió en todos los medios, a eso me refiero. Alguien se desalineó en algún lugar y se generó un cierre masivo para reforzar una idea que es básica de la compañía, que es que este espacio es para todos. Esto también pasa a nivel gerencial. Entonces, si no generamos los espacios de control, que los vamos a ir conversando, y no vamos generando esta política de autoevaluación y de trabajo de auditoría interna, o no le damos la importancia que tiene, nos podemos encontrar con esos problemas. Porque de nada me sirve, y esto nos duele como abogados, así que les aviso a los del gremio que hay un dolor acá, de nada nos sirve que la escritura esté preciosa, que las facultades estén claritas, si esas no las cumple nadie. Necesitamos que todo lo que estamos planteando como estructura, como lineamientos generales, sea aplicado en la práctica. Y para eso vamos a ver varias técnicas y varias funciones en un ratito pequeño. Acuérdense de colocar las dudas si tienen y las vamos conversando de inmediato. No interrumpen, así que podemos ir ahí piloteando. Entonces, cuando nosotros interactuamos entre los distintos los organismos que estamos conversando, ¿con qué nos vamos a encontrar? En teoría, esto es pura teoría, los accionistas autorizan un plan estratégico. Por ejemplo, los accionistas quieren entrar en el negocio de las energías renovables. El directorio autoriza un plan de negocios. El directorio mira distintas energías renovables, revisa los informes y dice, ¿saben qué? La energía por hidrógeno es la que la lleva esta temporada, vamos a tener mejor financiamiento, está trending topic, sustentable, entonces vamos a partir por hidrógeno y no por energía eólica o por energía solar. El gerente general es el que ejecuta este plan. Entonces tiene que empezar a buscar cuál es el predio, dónde lo va a ir desarrollando, cuál va a ser la estructura de costos, cómo se va a trabajar el proyecto. Esta es la lógica. En las empresas que ustedes trabajan esto siempre pasa así. No necesariamente. ¿No? ¿A ti qué te ha pasado, Roy? No, o sea, por ejemplo, pasa mucho que, las gerencias generales son como llaneros solitarios, ¿me entiendes? Como que quieren, son heroicos y quieren hacer las cosas a su pinta y
toman de repente decisiones malas. O sea, y en general muchos de los proyectos son malos porque no están, no necesariamente están liderados por la persona más idónea. Te doy un ejemplo así de libro. Todos los proyectos de paneles solares que hay en Chile, ninguno tiene una solución en el diseño para la limpieza de los paneles. Roy, parece que no te escuchas, dice Rosana. ¿Sí? Ahí, Rosana, tú que estás colocando, lo haces tú y no lo hace el gerente. ¿Cuál es tu rol dentro de la empresa para poder conversar en la práctica que te está pasando? Porque de esto nos vamos a acordar. Sí, porque Rosana nos decía, eso lo hago yo, no el gerente. Espero que no esté el gerente en el live, en algún lugar. Pues no haya problema. Se supone que el plan lo tiene que liderar el gerente. Ojo, ahí hay una alerta, porque además, si lo hace otra persona del equipo, el responsable es el gerente. No es solo el que se lleva la chapita, no es solo el que le ponen el busto de bronce a la entrada del edificio de la empresa. El gerente, si hay cualquier error en ese plan, se tiene que hacer cargo. Así que ojo con eso para poder ir revisando. Ya, ahí Rosana, sí, a veces al área legal le cae encima, a veces al área finanzas también le piden armar un proyecto entero y es más allá de lo que debieran. Ahora, en la práctica la vida es como es, entonces uno está en un lugar y tiene que ir haciendo lo que le toca, pero es importante también saber hasta dónde llegan nuestras responsabilidades y hasta dónde no. Porque acá la responsabilidad, de hecho, ni siquiera legalmente es del directorio, o sea, ni siquiera legalmente es del gerente, legalmente es del directorio que delega. Por lo tanto, si hay un error en lo que hace el gerente o en lo que presenta el gerente, el responsable también es el directorio. O sea, caen los dos, no cae uno legalmente. Así que ahí tenemos un cuidado que es importante irlo viendo. Hoy día lo que se busca es la creación de valor compartido, entonces tenemos que tratar de que estas tensiones que existen entre estos distintos estamentos se alineen. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Con los manuales, los procedimientos y las políticas. Si nosotros desde el área legal o desde el área de diseño de administración tenemos conciencia, o sea, estamos haciendo un diseño con claridad respecto de la empresa en la que estamos y sabemos, por ejemplo, que los accionistas van a estar presentes, que los accionistas van a estar participando en el día a día, ¿qué trato? De que no estén en el rol de accionistas, sino que estén en un rol de gerencia. Al tiro vamos, Rosana, lo que estás planteando. Entonces, ¿con quién nos vamos a ir encontrando, por ejemplo? Nos vamos a encontrar con que este accionista, si quiere actuar en el día a día, tiene un rol concreto, con responsabilidades concretas y con un área clara. Y además con responsabilidades para el resto del equipo. Entonces pueden aportar desde donde más saben, o sea, no vamos a perder un talento, que a veces es un talento tremendo, pero le vamos a dar una estructura. Ya lo peor que podemos tener son accionistas dando vueltas sin un rol claro, porque picotean sin estar realmente metidos en un proyecto y pueden ir generando problemas de gestión dentro de la compañía. Entonces eso es algo que hay que tratar de irlo resolviendo dentro del trabajo. Acá, efectivamente, Rosana, tú la verdad es que no estás actuando abogado, te cuento. Estás con una gerencia ad hoc. Así que sí, te está tocando armar todo. Por lo tanto, ojo, que hay temas de gestión en los que si no tienes el acompañamiento sería bueno pedirlo o tú misma colocarla dentro del proyecto, de que te apoye alguien que sepa, por decir algo, evaluación de proyectos en la construcción para que no vayas a cometer errores que después te generen problemas. Eso es un cuidado que hay que tener. Entonces, o sea, de hecho, efectivamente, ahí Rosana nos hace un comentario de que el directorio a veces parece junta de vecinos. Sí, y a veces parece casa wifi. O sea, hay directorios que uno espera que sean muy formales y resulta que parte de la conversación no es en términos formales, no es en términos adecuados, el trato tampoco a veces es adecuado. Así que, chicos, o sea, hay que ir con la mejor sonrisa y dispuestos a tener oportunidades de mejora, espacios de mediación, un poquitito de todo cuando estamos desde el área más legal o del área gerencial. Nos toca de todo y son desafíos.
Ahora, ojo que tenemos estos intereses contrapuestos entonces, que son los que vamos a ir alineando. ¿Y cómo los vamos a ir alineando? Dentro de nuestras políticas internas. ¿Por qué esto es importante? Porque en gobiernos corporativos tendemos a irnos a lo que dice la pata de la ley, y la ley no se mete aquí. La ley nos da una estructura jerárquica que en la práctica no siempre se da porque no tenemos presentes a todos los actores como los pensó la normativa. Y porque en otras organizaciones no funciona de esa manera. Y como no funciona, tenemos un problema de que la realidad supera la ficción. Por ejemplo, en empresas en las cuales los accionistas tienen el talento, van a estar involucrados en el día a día. Entonces, en vez de estar todo el día peleando con el accionista para que no se involucre, busquémosle un rol donde aporte valor, donde genere valor compartido. Tomemos este desafío y convirtámoslo en una ventaja competitiva para la organización, en vez de ser este típico departamento legal que lo único que dice es que no impone problemas. Porque ahí, chicos, al que van a cambiar es al abogado. No van a cambiar la empresa ni van a cambiar el dueño. Entonces, si ya tenemos una cierta realidad, veamos cómo lidiar con ella de buena manera y le damos una vuelta de tuerca. Así, total, hay que ponerle ganas y con un poco de café todo se logra. Así que encontramos la manera de darle ahí un cambio en el interés. Entonces, ojo, dame un segundo, Roy, ojo en tener claro cuáles son los intereses de cada uno de estos grupos. Roy. Te quería hacer una pregunta. Mira, de pronto tienes directores que son un aporte, a lo mejor en tener experiencia en algunos rubros, experiencias específicas, competencias específicas, como qué sé yo, algunos son, se da mucho en las compañías de tecnología, que los directores tienen de repente también una razón de ser, están aportando experiencia. ¿Hay algunas prácticas como recomendables para las empresas que en el sentido de generar directorios que realmente sean un aporte y un apoyo para las funciones de los gerentes? Me refiero realmente usar los directorios para contribuir a la estrategia, para consultarles por su experiencia, cosas así. O sea, de hecho ahí depende de cómo le sacamos provecho al directorio. A veces nos vamos a encontrar, hay distintos tipos de, ¿cómo se llama esto? De pintas del tigre en los directorios que nos podemos encontrar. Este sí que tiene mucho currículum y que no aporta nada. Bueno, aporta currículum. Entonces, a veces necesitamos ese currículum ahí para tener credibilidad, para participar en licitaciones, por ejemplo. Entonces, entendemos que ese es el aporte que va a hacer, no nos generamos más expectativas, cero decepción. En otros casos, tenemos gente que sabe mucho de una industria. Entonces, tenemos que revisar cómo hacer que esa experiencia la traspase. Una táctica que me ha servido en algunos minutos de la vida es colocar los temas en tabla a discusión. Una persona que sabe mucho de un tema, le resulta absolutamente imposible no contarlo. Entonces, si lo ponemos en la posibilidad de que se luzca en una reunión y conducimos las preguntas, y ahí me van a decir, pero es que el fiscal no habla y el secretario tampoco. Sí, pero hacemos la tabla. Ojo. Entonces, como proponemos la tabla, porque eso no lo hace el gerente general jamás, entonces tenemos la posibilidad de ir incorporando estas ideas de tal manera de que el director que sabe mucho dé esa experiencia. Y con esas directrices vamos trabajando con las gerencias específicas de área. Y si queremos que alguien lo escuche, tenemos la posibilidad de proponer que un gerente específico de área esté presente en una discusión específica, con la excusa de que tiene los datos. Entonces, si por ejemplo, el caso que decías tú, Roy, es alguien que sabe mucho de tecnología, quiero que el gerente de producto esté y quiero que el encargado de desarrollo esté, para que escuchen esta experiencia y la puedan tomar. Entonces, con la excusa de que necesitan, podemos preguntarles algo o que podemos necesitar data, logramos que entren a esa parte del directorio que tiene directa relación con su trabajo. Y después salen y siguen los temas de la tabla. Entonces, también hay cosas que podemos irlas mañosamente, o más bien estratégicamente, le podríamos decir, manejando para poder aprovechar toda esa experiencia. En algunos casos, efectivamente, nos vamos a encontrar con directores que no son aporte ninguna especie. Ahí simplemente hay que tratar de que los accionistas lo vean y, ojo, el nivel de confianza, porque a veces esos directores que uno piensa que no sirven están ahí porque son de la confianza de los accionistas. Entonces, lo que quieren es mantener un control o un vínculo con el proyecto.
Entonces, si nosotros desde el área más de diseño o desde el área más técnica entendemos en nuestra cabeza cuál es el rol de cada uno, vamos a poder funcionar. Efectivamente, Rosana, tú tienes esta estructura política, a veces algunos son muy agradables para conversar y uno aprende mucho, hay otros que hay que llevarles el cajón de manzanas para que se paren arriba y puedan gritar con propiedad, o sea, hay de todo. Parte del truco es ir aprendiendo a lidiar con estas personalidades porque no las podemos elegir si estamos trabajando desde el área más técnica, por una parte, y por otra, ver que todos en algún minuto aportan algo. Entonces, aquí hay una invitación a los profesionales que como que son más jóvenes que uno y tienen toda la vida por delante. Yo perdí hartos años en desestimar lo que decía una persona porque lo decía mal, porque la forma no era adecuada. Y con el tiempo me ha tocado ir viendo que a veces esas personas que dicen las cosas de manera muy inadecuada tienen algo importante que decir y se frustran de que otros no lo vean. Y por eso lo inadecuado de la forma. No estoy justificando lo inadecuado de la forma, lo que digo es, si voy a escuchar el grito, veamos si saco algo, básicamente. O sea, ¿qué puedo sacar de esta situación en la que ya estoy atrapado? O sea, a veces es un aprendizaje, a veces es un descubrimiento interior de que tengo templanza que no tenía, tengo habilidades que no había conocido y fue la oportunidad que tuvo el universo de mostrármelo, depende. Pero me ha tocado pocas veces ver que alguien no te enseñe nada. O sea, que alguien de plano no te enseñe nada. Porque en el peor de los casos, digamos que esa persona que está consumiendo oxígeno te está enseñando tolerancia. Ya que no todo va a ser como tú querías, sobre todo en directorio. Porque los directorios jamás hacen lo que tú querías. Esa es como la premisa. Una mirada budista Es que si no, no puedes trabajar en esto, lo pasas pésimo. O sea, a veces tienes la suerte de trabajar con un equipo que es maravilloso, eso hay que llevárselo en el corazón y aprovecharlo. A veces, sobre todo con directorios que son directorios muy técnicos, con mucha experiencia, con mucha gana, te toca alguno que es complejo o a veces todos son complejos. Entonces, esas particularidades hay que irlas aprendiendo si nos dedicamos a esta área y darle bastantes ganas. Yo partí a los 25 con una sociedad anónima que cotizaba en bolsa. Había ex senadores dentro del directorio, había personalidades que salían normalmente en el diario y, como decían algunos, o sea, las conversaciones no tenían siempre el mejor tono, ni eran adecuadas para el lugar, ni llegaban preparados, ni funcionaban. A ver, Pedro, a veces aprovechar esa experiencia de los directores, invitarlo a comités de trabajo, como comité de ética, comité de inversiones, etcétera, sí. Efectivamente, hay veces que te das cuenta que hay directores que harían un tremendo cambio si hablaran con el equipo y es muy interesante darles esa oportunidad y sobre todo darle la oportunidad al equipo de poder participar con ellos. Lo que me ha funcionado cuando esos directores tienen personalidades complejas es hablar antes con el equipo y prepararlos para que no se sientan golpeados si es que la forma en la que se toman las preguntas no es la más adecuada, que no lo vean como algo personal, porque si no, también logramos que el equipo se sienta muy pasado a llevar. Entonces tenemos que ir tratando de conciliar ambas cosas, pero la interacción con los equipos es maravillosa en estas líneas. Efectivamente, y que todas puedan irse beneficiando de este aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de gobierno corporativo, que esto es como un trend de los últimos años, estamos trabajando lo que es esta organización, esta forma de orquestar el trabajo entre accionistas o co-founders en la línea más fintech, con los directorios y con las gerencias. Porque todo lo que vamos a estructurar desde un gobierno corporativo busca eso. Entonces, cuando pensamos, no es que el gobierno corporativo está en la escritura, no está. No está. Está en las políticas, está en los procedimientos, está en cómo tomamos estos órganos y les damos vida. ¿Vamos a tener una única forma de hacerlo? No, porque va a depender del ADN de la organización en la que estamos, así que ojo con eso. Cada institución tiene su forma de hacer las cosas y ninguna es buena o mala de plano. Tenemos que descubrir la que es más productiva, la que es más eficiente y la que le resulta más natural a ese equipo. Así que ahí tenemos mucho para poder ir conversando y para poder ir creando. No nos sirve esto del copy-paste de las políticas, que es mala práctica en la industria, porque no todas las empresas les funciona lo mismo. Entonces tenemos que tener ahí cuidado y ir adaptando cosas. Y lo otro que nos sirve son las líneas de control, que son las funciones que vamos a conversar ahora, que esto no es desde el área legal, esto es desde el área gestión, ¿ya? Porque tendemos a pensar que estos órganos no se
¿cómo es esto? Que estas funciones en el fondo no se controlan, que simplemente existen así, en el éter y hacen desde una verdad revelada lo que tienen que hacer. Nosotros podemos hacer un montón. Estos órganos tienen un rol de supervigilancia de unos a otros. O sea, los accionistas supervigilan a los directorios en las juntas, revisan y le pasan la cuenta de lo que estaba prometido al momento de la selección. Entonces tenemos que ir viendo eso. El directorio solicita cuenta de los gerentes en los proyectos que están desarrollando. Entonces, dentro de los procedimientos internos, tenemos que dejar espacio para estas rendiciones de cuenta de los proyectos. Los proyectos no se autogestionan. Tenemos que tener claro el objetivo, tenemos que tener claro el desarrollo, tenemos que tener claro cuál es la meta esperada, cuál es el tiempo en el que lo vamos a ir desarrollando y eso se tiene que ir revisando. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar, pero tiene que cambiar de acuerdo al procedimiento y la metodología que se haya dado a la organización. ¿Esto puede ser intuitivo? Sí, puede ser intuitivo, muchas veces lo es. No se los recomiendo. Les recomiendo hacer el diagnóstico de cómo se hacen las cosas en la organización y tratar de que eso sea evidenciado. No necesitan tenerlo siempre escrito, pero sí que la organización sepa, cuando nosotros tenemos un problema, lo solucionamos no llamando a Juan. Nosotros lo solucionamos llamando a un determinado departamento y la persona que está a cargo de ese departamento es el que reacciona porque el que tiene las competencias. O lo evaluamos en conjunto. Hay instituciones que son muy democráticas, entonces conversan las gerencias y de ahí se van piloteando ideas. Rosana, hay instituciones que son muy cuantitativas, entonces les va a resultar natural el ponerle número, el poner métrica. Y esa es la línea si estamos en una organización que tiene esa estructura. Si estamos, por ejemplo, en un atelier de diseño, puede que no sea cuantitativa la forma, que sea más quali. Entonces van a estar más centrados en el proceso, siempre con el tiempo de entrega. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos mezclando estas formas de toma de control, de toma de decisión, de supervigilancia, dependiendo de las características de la organización y a qué se dedican. Y acá vamos a ver que hay muchas funciones. Tenemos función de auditoría interna, de asesoramiento jurídico y financiero, auditoría externa, monitoreo, gerencial y de cumplimiento, que es el compliance, que era un poco lo que nos traía a esta temática hace algunos días atrás. Cuando estamos hablando de la función gerencial, estamos hablando de la dirección de la empresa, que puede ser o autárquica, tradicional, patriarcal, heteronormada, por decirlo de alguna manera, el señor en el cajón de manzanas que le grita a todo el mundo, que tiene sus distintos matices, hasta el líder que está metido en los procesos, haciendo micromanaging y metiéndose en cada tema, que puede ser una forma. O tenemos estos directorios de orquesta que buscan ir sacando e ir inspirando lo mejor de su equipo, de acuerdo a los talentos que cada uno de ellos tiene. Eso puede ir funcionando dependiendo de la organización. Ahora, acá, ojo, los intereses de los accionistas tienen que estar alineados con los intereses de la gerencia y del directorio. O sea, un gerente que ve más allá de su nariz va a plantear como objetivos los objetivos que estén alineados con lo que quieren los accionistas. Porque son los dueños. O sea, acá la guitarra es de ellos. Todos los que no son accionistas son visita. Entonces, ojo cuando uno tiene esa lógica de gerencia así recién nombrada, de persona que viene con todas las ganas, este es mi proyecto. No. Le puedes poner todo el alma, le puedes poner todo el corazón, le puedes poner todo tu talento, y eso está muy bien, porque tiene que ver con la ética de trabajo de cada uno. No digo que se guarden eso. Lo que digo es, todo lo que ustedes van a trabajar es un borrador, es una propuesta, que se va a enriquecer con lo que digan las personas que efectivamente son los dueños del proyecto. ¿Por qué les planteo esto? A mí me tomó harto rato y hartos llantos en la casa con frustración entender que el proyecto no era mío en términos de que yo no tomo la última palabra. Yo puedo proponer, puedo defender, puedo mostrar ideas. Y cuando uno lo toma desde este enfoque, es increíble cómo los accionistas suelen ser mucho más receptivos de lo que se les está planteando. Porque uno no llega a defender con armas un proyecto. Uno llega a poner un proyecto a disposición y escuchar al otro para ver si esto se alinea o no se alinea con lo que soñó en un principio. A veces cambian el sueño, a veces va evolucionando
para ir trabajando. No sé si es una maternidad, Rosana, pero sí un acompañamiento. Acuérdense que nosotros tenemos una lógica técnica y el técnico asesora, el técnico no decide. Esto es algo que tenemos problemas en la formación, sobre todo universitaria, porque estamos criando pequeños Hitler en las universidades en pregrado. Lo puedo decir ahora que no hago clase pregrado. Estoy solo en posgrado, así que tengo la impunidad de decirlo. Pero sí, pueden cambiar el mundo, pero no pueden pasar por arriba de quienes tienen el poder de decisión. O sea, podemos proponer, podemos conversar, pero ojo, también podemos escuchar y aprender. Entonces ahí, bueno el comentario, Rosana, porque no necesariamente es que tú estés maternando, sino que estás escuchando a un otro. Y a veces un otro construyó algo antes que tú llegaras. Entonces puede que algo sepa. Muchas veces tiene mucho que decir y uno puede ir aprendiendo en el proceso. Además, la función de vigilancia. Acá vamos a revisar cuáles son las áreas más expuestas a incumplimientos. No quiere decir que seamos el Tribunal del Santo Oficio, ¿ya? Pero cuando estamos mirando, por ejemplo, ¿los cajeros tienen mayor posibilidad de defraudación? Sí, porque tocan la plata. O sea, es un tema práctico. Por lo tanto, ¿ahí hay un espacio que habría que controlar? Sí, podría ir siendo esa lógica. Entonces vamos viendo, sí, efectivamente, Rosana, o sea, hay instituciones que se formaron más en una lógica de servicio, pero probablemente el foco no es tan corporativo. Estoy de acuerdo contigo en que hay instituciones que lo hacen desde ese foco. De hecho, yo estuve en una de esas, así que uno choca un poquitito con esa lógica más mercantilista a veces. Entonces tenemos que ir viendo quiénes son no las personas, sino que las posiciones que tienen un grado de exposición más alto. Entonces, ¿para qué? Para ir generando políticas de prevención. Identificar cuáles son los riesgos de daño reputacional, dónde tenemos espacios en los cuales podríamos tener problemas en redes sociales, o con la industria, o con los clientes. ¿Cómo vamos a ir trabajando esta revisión de que lo que hacen los gerentes sea en pro de la empresa? Porque no sé si les ha tocado ver en la práctica gerentes del área productiva o de operaciones que terminan armando una empresa paralela para proveerles servicio a la empresa en la que trabajan o para venderles cosas a las empresas que trabajan. Esta es una mala práctica clásica. O tienen un palo blanco, o lo hace el hermano, o lo hace el primo, o lo hace el amigo de la infancia, el compañero de banco. Entonces, por eso tenemos todas las políticas de conflictos de interés. Esa es una mala práctica que hay que anticiparla porque en la naturaleza humana se da, no porque vayamos a desconfiar de cómo vamos trabajando. Entonces, la lógica va en prevenir que malas prácticas se den. Y sobre ahí vamos a ir avanzando. Linda. De verdad, así como soy una vieja, hace tantos años que estuve allá. Te reís nomás, Roy, pero es que de verdad sí estoy viejita. Pronto voy a terminar así, retirada en una cabaña mirando al mar, tejiendo. Pero también tenemos que mirar la efectividad de la implementación de políticas. Tenemos la tendencia a escribir manuales gigantes que no los lee ni Dios. Acuérdense, práctico, corto, que lo entienda cualquier persona. Si lo entiende un niño de 10 años, funciona. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros nos quedamos en, lo que decía un amigo, en palabras esdrújulas, así como con muchas sílabas, menos capacidad tenemos de que ese instrumento sea comunicación asertiva. Entonces, si podemos usar dípticos, si podemos usar cómics, si podemos, lo que sea necesario que sea razonable para la industria en la que estamos trabajando. Ya lo que facilite el que lleguen a absorber esta comunicación, porque al final del día todas estas son buenas prácticas. Lo que estamos tratando es ir mejorando cada una de estas prácticas. Ojo con la función de auditoría interna, porque esta no la solemos mirar muy de cerca. Acá hay un trabajo tremendo que hacen los departamentos de auditoría en la parte financiera, que ya nos vienen ganando hace décadas en la experiencia de este tema. No solo tiene que ver con finanzas. Auditoría interna quiere decir con cualquier proceso crítico. Tenemos que ver dónde están los reportes, cuál es el procedimiento que estamos siguiendo, si es que es mejorable, si nos damos cuenta que hay espacios que nos están generando grasa, o sea, que no realmente aportan valor, sino que estamos iterando en 1000 reuniones que no llegan a nada, por ejemplo.
Eso se puede detectar en auditoría interna. ¿Cuántas horas dedicamos a un proyecto? ¿Qué se hace en esas horas? ¿Cuántas de esas actividades tienen valor? ¿Cuántas no tienen valor? ¿Cuánto es resolución de problemas? ¿Cuánto nos demoramos en saber que hay un problema? Eso se sabe por auditoría interna. Por ejemplo, si es que tenemos un problema con un cliente, ¿cuánto nos demoramos en darle una respuesta a ese cliente? ¿1 hora, 4 días, 5 días, no le contestamos? Estos son elementos que debieran aparecer en reportes, ¿ya? Y si el área no lo levanta, se puede levantar desde legal en procedimientos y protocolos, solicitando estos reportes, ¿ya? Para ir avanzando en el tiempo. Acá, ¿qué vamos a lograr con esta función? Que se vaya, sí, que nadie diga que pudo haber sido un memo. En el fondo, que se vaya agregando valor, porque si tenemos reportabilidad, tenemos trazabilidad, lo que ha ido pasando en el tiempo, y vamos dándole estandarización al gobierno corporativo, porque estos reportes se los presentamos a directorio. Los ve gerencia, revisa lo que se puede mejorar, se van entregando a directorio, se van entregando a los accionistas si es que es necesario. Entonces tenemos oportunidades de mejora con data, no con estómago, que a veces funciona el estómago, pero no siempre. Entonces necesitamos ir contrastando con datos específicos. Además, el tema de la asesoría jurídica y financiera, sabemos que esto tiende a ser permanente, puede ser dentro de la compañía o fuera, y que lo tomamos como un apoyo especializado, por lo tanto es razonable escucharlos cuando levantan alertas, porque por algo la están levantando, y abrir espacios con las gerencias para que puedan levantar esas alertas de buena manera. Además tenemos la auditoría externa, que ojo, esto no solo se trata de auditorías financieras, si bien es la que está más consolidada en lo que son las auditorías que bien nos ayudan mucho desde el área de contabilidad y de auditoría. Acá es interesante el cómo lo podemos ir trabajando en otras áreas. Por ejemplo, hoy día las de AML. Cuando estamos trabajando con compliance, las auditorías de que venga alguien de afuera, mire tus procesos, mire cómo estás trabajando y te dé oportunidades de mejora, maravilloso. Otras áreas productivas la tienen con las certificaciones ISO, de cómo viene un tercero especializado y va mejorando los procesos. Eso siempre lo tenemos que ir trabajando. Lindo, Pablito. Ven, estoy vieja. O sea, no puede ser. O sea, todos los alumnos ya están, exalumnos ya están de profesores, ya están ahí haciendo su propia historia. También tenemos que ver el monitoreo constante. Esto es desde las distintas líneas, pero ¿para qué? Para que haya una cultura transparente, para que tengamos un criterio de responsabilidad no inquisitivo. Ya no estamos buscando culpables, estamos buscando oportunidades de mejora. El foco es distinto. ¿Cómo vamos a ir generando mayor valor para los accionistas o para los beneficiarios si es que estamos aplicando esto en una fundación o en una ONG? También podemos aplicar los mismos perímetros. ¿Cómo vamos a ir manejando los riesgos que vamos ubicando? ¿Qué estrategias vamos a ir implementando para que la empresa le vaya bien en el mediano, en el largo plazo? El ir trabajando estas líneas. Además, ¿cómo vamos con la norma de compliance? Por ejemplo, no solamente en la parte de responsabilidad penal de personas jurídicas, sino que también en lo que es el cumplimiento sectorial. ¿Cuáles son mis normas específicas del negocio que estoy desarrollando? Ojo con los conflictos de interés, lo que conversábamos hace un rato. Las malas prácticas tienden a tener como origen un conflicto interno, esta división de pasiones. No sé a quién le debo más, si a mi propio interés o al interés de la compañía. Entonces, tratar de ir generando incentivos para el trabajo más colectivo, para que todos los miembros de la organización se vayan sintiendo validados y recompensados por lo que están trabajando. Hoy día están muy en boga los beneficios de ejecutivo y los planes de jubilación, sobre todo para retener talento y no irlo perdiendo con otras empresas de la industria. Cuando hablo del desarrollo y gestión de planificación de reemplazos directivos, estamos hablando, el gobierno corporativo tiene que preocuparse de la rotación de talento, ¿ya? La gente no puede ser imprescindible, no puedo tener, por bueno que sea un miembro del equipo, no puede ser imprescindible. Y nosotros mismos tenemos que tender a que otros puedan tomar la antorcha cuando nosotros no estemos, ¿ya? Porque si no, generamos el problema de que no nos podemos ir de vacaciones, no nos podemos formar, no nos podemos morir, no podemos renunciar, no podemos hacer nada, estamos capturados para siempre por un tema de lealtades. Entonces, parte de lo que trabaja el gobierno corporativo es el generar esta posibilidad de que a través del trabajo en equipo
los miembros puedan ir teniendo promociones, puedan ir cambiando, puedan ir explorando otras facetas y puedan ir creciendo, ¿ya? Y aquí ir abriendo esos espacios de talento. De repente nos encontramos con personas que vienen entrando y tú quieres ver qué va a pasar con ellos en 20 años, porque realmente su perspectiva es interesante y tienen algo que aportar y le ponen corazón, algo ponen. Entonces eso es bueno irlo evidenciando también en los planes y lo podemos hacer desde legal. Y la responsabilidad social corporativa, porque al final del día estamos dentro de un sistema social y tenemos que hacernos cargo de lo que le compete a la organización dentro de ese esquema social. O sea, no nos sirve el simplemente ir entendiendo que nosotros somos los únicos con los que podemos ir trabajando dentro de ese ecosistema de manera egoísta. Tenemos que ir abriendo espacios para otras latitudes y para otros intereses. Acá, detalle, les voy a mandar, porque estamos casi en la hora, para que, como se llama esto, aprovechemos un poco esta pasada. Vamos a subir el material, por si acaso, si alguien lo necesita. Pero hay un tema respecto a la responsabilidad social que es bueno recordarlo, que tiene que ver con los grupos de interés. No sé si en los distintos aspectos profesionales les ha tocado verlo. Cada vez que nosotros vemos los grupos de interés, los encontramos orientados a lo que es responsabilidad social. Es bueno recordar que las empresas son organizaciones. Si son organizaciones, no se basan en la estructura que nosotros hayamos dibujado, se basan directamente en las relaciones de las personas que están dentro de ellas. Entonces, lo más importante son las personas, porque ellos son los que realmente le dan vida a la institución. No podemos implementar ninguna de estas políticas, ninguno de estos procedimientos, si no están alineados con la cultura organizacional. ¿Ya? Porque lo va a rechazar el equipo. Si nosotros tenemos un equipo que es muy cercano, no podemos de un día para otro dar directrices de manera tradicional, porque el equipo lo va a rechazar de manera instintiva, porque no está acostumbrado. Es como cuando uno se pone un traje que le queda grande o le queda chico, te queda incómodo, o sea, vas perdiendo talento, vas perdiendo el tiempo en refunfuñar con lo que no te gusta hacer. Ojo con que en el diagnóstico, antes de que ustedes planteen un gobierno corporativo, entender las características de la organización en la que están. Eso es base, porque si no, las propuestas que hagan son propuestas que no van a tener cabida real en la aplicación práctica. Y lo otro, recordar que hay una triada, ya como las 3 patas de la mesa, que esto lo podemos conversar otro día, que tiene que ver con qué tomamos nosotros cuando creamos nuestras políticas, nuestros procedimientos y nuestros manuales. Y aquí tenemos 3 patas que hay que considerar. Primero, ética. Y no me refiero a esa ética aristotélica, clásica. Estoy viendo cuáles son los principios de la empresa, cuáles son los pilares de la empresa, qué es lo que inspiró a la creación de esta organización o a la toma de decisiones. Esa ética. Y cuando tengamos esa base que nos va a permitir usarla de brújula para saber cuándo un negocio es adecuado y cuándo no es adecuado, porque nos va a servir para a ese nivel de toma de decisiones, vamos a poder entender cómo aplicar las normas de compliance, entendiendo por ellas todas las que son obligatorias. Hay una ley, hay un reglamento que me obliga a cumplir con un lineamiento, y las de responsabilidad social, es decir, todo el extra que queremos hacer por nuestro compromiso organizacional. En base a esos 3 elementos, nosotros vamos a crear nuestro sistema normativo interno. Porque si no, nos paramos en la terraza y buscamos inspiración en las nubes. O sea, necesitamos tener algo concreto. ¿Qué es lo que tenemos concreto? Lo que la ley espera de nosotros, porque eso son obligaciones. Lo que nosotros esperamos de nosotros para ser mejor personas, ahí tenemos la responsabilidad social. ¿Y cómo vamos a decidir el priorizar cuáles son nuestros valores? O sea, ¿qué es más importante? ¿Ayudar a los niños huérfanos o ayudar a los ancianos? No lo sé, para cada organización va a ser distinta. Es inocuo, ambas son buenas causas. Pero cómo elijo una, cómo privilegio una por sobre la otra, eso va a depender directamente de los lineamientos éticos que nosotros tengamos dentro de la organización. ¿Quiénes son los primeros con los que podemos conversar eso? Con los accionistas. ¿Qué los motivó? ¿Qué los inspiró? ¿Qué los llevó a que la empresa existiera?
Se van a encontrar con un montón que era ganar plata, ok, ya, pero ¿cómo quieres ganar plata? ¿Trate personas o venta de partes de automóviles? Hay una diferencia sustancial. También te empiezan a dar lineamientos y de a poco en las conversaciones se van a dar cuenta que hay de estas decisiones que se van tomando. Si no tienen claro los accionistas o los dueños cuáles son estos principios, ¿qué les recomiendo? Intenten preguntarles historias que sean, gracias, historias que sean interesantes de experiencias que hayan pasado. Entonces se van a dar cuenta cómo resolvieron esas historias, son los principios éticos. Una vez llegó un cliente y reclamó X, y nosotros optamos por devolverle su dinero, dejar que nos demandara, lo que fuera. Entonces, también ahí, Rosana, ¿vamos a encontrar con gente que no le importa nada? Sí, vamos a encontrar gente que no le importa nada. Entonces, sé que a lo mejor que ese no es el lugar para mí, empiezo a buscar LinkedIn, busco otras opciones de vida donde me pueda desarrollar de una manera ética e integral, pero me permite saber que en esos manuales no tengo que colocar un principio ético fuerte porque lo único que voy a lograr es pasarlo muy mal. Entonces, me sirve para arreglar el currículum y ir a un lugar donde yo pueda realmente hacer un aporte en la empresa en la que estoy. Pero, por otro lado, me puedo sorprender y me puedo dar cuenta, por ejemplo, caso real, una empresa que quebró, se generó una segunda empresa, esto realmente los amo con el alma, recontrataron a todo el personal y ahora se dieron cuenta, después de 40 años, que iban a empezar a jubilar. Podían hacerse abiertamente los desentendidos de los primeros años de cotización en que no pagaron. Había múltiples formas desde liquidación de la empresa en adelante para poder zafar, y la definición del único dueño fue: veamos un plan de pago, porque no puede ser que las personas que han confiado en mí por 40 años no se puedan jubilar. Ojo que esta persona no tiene AFP. Privilegió a su equipo y lleva años viendo cómo ir pagando con intereses, recalculando, repactando, para que su gente tenga una vejez digna a costa de su propia vejez. Entonces, a veces te encuentras con sorpresas que valen la pena. Espero que la conversación de hoy día les haya servido. No sé si tienen algún comentario, alguna duda que quieran revisar. Y por ahí todavía. Pueden hacer preguntas y también pueden dejar comentarios en el video. En las distintas redes sociales donde estamos emitiendo estos programas, pueden hacer comentarios también y podríamos contestarlos también durante la semana. Gracias a ustedes, chicos. Si es que les interesa que veamos otros temas, la verdad es que podríamos irlos explorando, así que nos van dejando como ideas de temática y lo podemos hacer más recurrente, porque al final del día, ¿para qué nos vamos a quedar con lo que hemos ido aprendiendo? Mejor lo compartimos y lo comentamos entre todos. Así que felices de poder compartir con ustedes, y de a poquitito podemos invitar gente también para que nos acompañe y nos vaya dando sus experiencias. Así que un gusto y nos vemos pronto. Encantado de compartir este programa contigo, de acompañarte. Que estés muy bien, Fernanda. Nos vemos.